Cada semana abrimos nuestra sección vinculada a la educación sanitaria de la población, que hemos denominado en este caso En el Consultorio, cuyo objetivo es la promoción de la educación sanitaria de los habitantes de nuestra comunidad, la promoción de información necesaria, bueno, para conocer y, por qué no, también para la toma de conciencia vinculada con nuestra vida, nuestros hábitos, nuestros comportamientos, en definitiva nuestra salud en general. Como cada semana nos acompaña el doctor Fernando García, a quien damos la bienvenida. Hola Fer, buen día, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo estás, Guille? ¿Todo bien? Bien. Hola, Rafa. Y además hoy la compañía del doctor Rafael García, a quien damos la bienvenida. Gracias, Rafael, por el tiempo. Bueno, no, gracias a vos, Guille, por este espacio que es importante para difundir algunos aspectos que no son tan conocidos por la población. Y bueno, y acá casi mi hijo Fernando García. Bueno, en principio, para aquellos que tal vez no te conocen, yo diría que si no te conocen, no es que han estado poco tiempo en Bragado. Hacenos un repaso muy breve, pero de qué lugares has ocupado, porque has tenido injerencia en distintos aspectos de la vida sanitaria de esta población también, además de ser médico clínico, ¿no? Claro. Exactamente, sí. Mi preocupación siempre fue, además de ejercer la profesión como médico clínico, y en mi consultorio, la preocupación siempre fue la salud pública. Y en ese sentido he ocupado cargos durante 6 años, director del sanatorio del Círculo Médico, director del hospital, jefe de servicio de clínica médica por más de 30 años, y ya en el fin de mi carrera creamos el Comité de Control de Infecciones, del cual soy el coordinador, y el departamento de docencia del hospital, del cual soy el jefe del departamento de docencia. Así que, a pesar de que estoy jubilado como efector de salud respecto a atención de pacientes, sigo vinculado y además sigo la carrera docente, porque soy docente de salud pública de la Tecnicatura Superior de Enfermería. Bien, así que estás entretenido, podemos decir que entretenimiento en el día no te falta. Rafa, empecemos por esto que dijiste, sos integrante, coordinador y uno de los que gestó este Comité de Control de Infecciones, que funciona en el ámbito del hospital. Contanos de qué se trata ese espacio. Bueno, el Comité de Control de Infecciones es un ente conformado por distintos profesionales del hospital, cuya función específica es controlar las infecciones. Cuando alguien escucha control de infecciones, se supone que a lo mejor son el control de las infecciones habituales que los pacientes adquieren. No, específicamente debería complementarse el Comité de Control de Infecciones intrahospitalarias. Y son aquellas infecciones que son producidas por bacterias u otro tipo de microbios que se acantonan dentro del hospital y son un problema sanitario muy complejo, porque han desarrollado resistencia a los antibióticos. Claro. Y producen mayor morbilidad, que es mayor enfermedad, y mayor mortalidad. Claro. 2, 3, y mayores gastos. Muchos gastos. Lógico. Claro, uno a veces escucha, fulanito o fulanita que estuvo internado en el hospital, no, y adentro del hospital se agarró un virus. Sí, exacto, esas son las palabras. En general no son virus, son bacterias, pero bacterias, bueno, ¿no? La gente dice resistente. O sea que este comité lo que hace es, cuando aparece un caso como que se encarga de analizar de dónde puede haber provenido la bacteria. Contanos un poco en la diaria cómo es ese comité. En realidad el comité es un órgano asesor de la dirección del hospital, y más que cuando aparece, lo que el comité trata es de que no aparezca. Que no aparezca. Entonces se crean normas
dentro del hospital para evitar la infección intrahospitalaria. Y entre esas normas son muy importantes las normas de higiene hospitalaria. Claro. O sea, todo lo que hace a la limpieza y además a la higiene personal y sobre todo al lavado de manos. Es una de las cosas con las que todos los días estamos luchando para que se realice. Parece una pavada, pero las manos son las transmisoras más importantes de infecciones dentro del hospital. Claro, por eso entiendo ahora el vínculo estrecho con la cuestión didáctica y educativa, que decías que además sos coordinador de de que todo este conocimiento esté en manos también de los efectores de salud, de los agentes de salud que trabajan diariamente. Efectivamente. La idea es que nosotros asesoremos no solo a los directivos para que tomen resoluciones de gestión, sino que también asesoremos a todo el personal acerca de esto. Y entonces lo que habitualmente hacemos es dar instrucciones, normas, cursos, capacitación en servicio a todo el integrante del hospital. Claro. Claro. La higiene hospitalaria abarca también hasta los administrativos. Claro, sí, forman parte del mismo espacio físico y en estos tiempos estamos pensando también empezamos, pero después por razones de ocuparnos en el hospital no lo podemos seguir, en extender nuestro brazo de comité a las APS, a los CAPS y a las unidades sanitarias, exactamente. En eso vamos a seguir. ¿Y cómo estamos en esto de las enfermedades infecciosas? Que voy a decir algo que seguramente es incorrecto, pero para que la gente que nos está escuchando se haga una idea, que acontecen de las puertas para adentro del hospital. Bien, estamos relativamente bien, en algunos aspectos un poco más complicados, pero no estamos muy excedidos de la norma nacional, que yo lo que te refería fuera del micrófono, fuera del aire, no me salía. Es que nosotros tenemos nos guía el Instituto Nacional de Epidemiología, que está en Mar del Plata, y tenemos consolidados nacionales acerca de qué, cuánto y cómo se infectan los hospitales. De manera que tenemos una guía. Bien. El consolidado nuestro, por razones de cuando vino la pandemia, el comité quedó bastante como que inactivo porque había que dedicarse a otro tipo de cosas. Sí. Así que cuando se volvió a él, nos pusieron primero ahí en el INE, en modo observación, vamos a decir así, y ahora recién nos dan modo régimen. O sea que nuestro consolidado va a estar recién cuando tengamos más o menos un año. Que fue como un diagnóstico, digamos, al principio del... Y al principio te para ver dónde estábamos. Te evalúan dónde estás, haces una especie de autoevaluación primero, que la tenés que hacer de la manera más veraz posible, ¿no? Y después cuando te ponen en modo régimen y pasado un año tenés que volver a hacer esa autoevaluación a ver sobre todo nosotros teníamos muchas falencias y que las estamos solucionando en cuestiones de registro, cosa que la tienen casi todos los hospitales, porque a los profesionales en general no les gusta registrar nada, pero es un problema. ¿De registro de personas, de registro de infecciones, de registro de qué? Bueno, todo, en realidad es registro de todo. De todo. De todo. Todo debe llevar un registro. Claro. Todos son datos. Por ejemplo, esterilización. Esterilización lleva una serie de registros que hay que cumplirlos. En general los cumplen, pero a la fecha que tuvimos que ponerlo nosotros no teníamos exactamente
sí se estaban haciendo eso. El laboratorio ocurre lo mismo. Bueno, ni hablemos de salas de internación, registros de estadística, claro, estadística hospitalaria. En eso ahora hay una chica que está haciendo el curso de estadística y tiene una formación en estadística, pero en principio antes no teníamos, se anotaban datos, pero bueno. Claro, claro, claro. Sí. Y para que la gente tenga una idea que nos está escuchando, ¿cuánto le cuesta a un hospital, en este caso es municipal, con lo cual le cuesta al municipio? Y no hablo en plata, sino en términos de, si querés, de recursos en general, atender este tipo de problemáticas vinculadas con las infecciones intrahospitalarias, digamos. ¿Está cuantificado eso? ¿Hay una estimación? Sí, hay estimaciones internacionales acerca del aumento, pero el aumento de una infección intrahospitalaria lleva una cantidad de insumos, una cantidad de, digamos, días cama y todo eso, que no solo sería el costo de un paciente habitual, sino que lo triplica, cuatriplica y quintuplica, sí, también. Una catarata de gasto. Una catarata de gasto, porque en principio son pacientes que en general tienen que estar aislados. O sea, que una habitación de ellos está... Claro, no puedes compartir con nadie. No, ahí. Ya. Después, todos los insumos que se usan para la limpieza y todo eso tienen que estar ahí adentro de esa habitación y no salen. El personal tiene que usar unas medidas de protección específicas. Claro. Y después viene el asunto de los antibióticos, que es lo más caro todavía, claro, porque esos bichos, esos microbios, necesitan antibióticos especiales. Ya están adaptados a lo que hay, digamos. Claro. Inclusive existen cepas de microbios que son resistentes a todo, lo cual es gravísimo. Claro. Lo que pasa es que nosotros no tenemos una alta incidencia de ese tipo de microbios, pero la globalización del mundo y la globalización también de la medicina ha hecho que cuando tengas que trasladar pacientes, claro, por ejemplo, qué sé yo, instituciones grandes como el San Martín de la Plata, o el Hospital Italiano de Buenos Aires, o cualquiera de ellos sí tienen bichos, claro, muy tremendos, y cuando viene el paciente de vuelta lo trae. Claro. Entonces ahí tenemos dificultades. También tenemos recursos para eso, pero en general cuando un paciente viene de ahí hay que aislarlo, hay que hacerle una serie de estudios de laboratorio y cultivos para ver si está contaminado o no. Claro. Así que también eso es una medida preventiva antes de que aparezca una cepa y empiece a difundirse dentro del hospital. En estos últimos tiempos tuvimos una cepa muy resistente, se llama Klebsiella pneumoniae, y resistente hasta los antibióticos más potentes, y aparentemente de terapia de UTI la pudimos erradicar, pero eventualmente aparecen infecciones urinarias en otros pacientes. Ya. ¿Y se sabe cómo llegó, Rafael, por ejemplo, este caso en particular? Sí. ¿Qué fue? ¿Un caso también de una paciente lúpica que estuvo tratada en el Hospital San Martín de la Plata? Ahí vino. Mirá vos. Y de pronto se agravó y fue a parar a terapia y ahí empezó la historia. Mirá vos. Así que es una Klebsiella platense. Mirá vos. A veces no sabe de dónde puede surgir el problema, y generás un problema enorme. Enorme. Como decís, hoy eso se está observando cepas de esa en casos que no tienen que ver específicamente en principio con los síntomas que presenta esa bacteria. No, claro. No, ahora hay gente, de pacientes que atendemos, y hay uno del hogar también, que está colonizado, o sea, no tiene síntomas, pero la bacteria está. Mirá vos. La bacteria está, sí. Quería preguntarte si además de este control, este comité de control de infecciones que está abocado a las cuestiones infecciosas hacia adentro, también hace otro tipo de evaluaciones respecto a los casos en general que tiene el hospital, y si se lleva estadísticas sobre eso. No sé si depende de este comité en particular. Sí, nosotros eventualmente hacemos trabajos que
podrían corresponder al comité o al departamento de docencia. Tenemos hecho 2 grandes trabajos sobre neumonías intrahospitalarias de 1 año de duración y con 4 años de diferencia, que presentamos en la Sociedad Argentina de Infectología, la SADI, como trabajo, y ahora estamos, digamos, haciendo una comparación entre ambos trabajos. Todavía no lo hemos terminado, una es de 2019 y otra de 2023, con la reunión de muchísimos casos en 1 año. Lo voy a dar un perfil desde el punto de vista práctico. Claro, eso te iba a preguntar, digamos, ¿para qué le sirve, en este caso al comité y al hospital, que es su insumo, tener este bagaje de información? Nos da un perfil de qué tipo de bacterias, y esas bacterias a qué son sensibles cuando tenemos infecciones como neumonía. Hicimos otro trabajo un poco más, digamos, menos dificultoso, pero mucho más, bastante más útil, que fue comparar los cultivos de orina de laboratorio también durante 1 año, y logramos saber la flora, o sea, la flora son los bichos, que tenemos en las infecciones urinarias, tanto en internación como las ambulatorias, y eso nos permitió hacer una normativa que se le entrega a los médicos de guardia y a los médicos que actúan dentro de los servicios, para decir, bueno, ante tal infección, de primera tenés que usar este antibiótico. Mirá, porque es el que menos resistencia produce. Y ahora, ha pasado los años, por ejemplo, volvimos a hacerlo al estudio y encontramos que un antibiótico, que es la ciprofloxacina, que era un gran antibiótico, ya no nos sirve para la infección urinaria. O sea que la bacteria está mostrando cierta resistencia ya a ese... Y poblacional, no ya de los... Claro. O sea, las bacterias que se encuentran... ya no responden a los antibióticos que antes habitualmente respondían. De eso puedo hablar de la la ciprofloxacina, que la tuvimos que cambiar por el Bactrin, Bactrin para que la gente entienda. Es la marca comercial. Dije la marca comercial, pero eso es TMS. Y sigo trimetoprima sulfametoxazol. Ese es el nombre complicado. Sí. Me quedo con esto que estás diciendo, que es súper interesante, porque, o sea, gracias al trabajo de este comité, se detecta en una población una determinada cepa. A partir de esa determinación se decide un determinado medicamento para atacarla, y después con el tiempo se empieza a observar que ese medicamento ya no es tan y que efectivo. Hay que cambiarlo por otro. Claro, bueno, eso para que la gente que, digamos, que escucha, significa, digamos, impactar en la calidad de vida, porque alguien que toma una pastilla y que no, en definitiva no tiene el efecto deseado, significa más días de enfermedad, más días de trastorno, de con todas las implicancias. ¿Cuánto sale el próximo antibiótico, el que también va a matar a esa bacteria? Claro. ¿Cuánto sale un antibiótico para esa Klebsiella? Y estoy hablando de la intrahospitalaria, porque después tenés el gasto y el costo que genera una superinfección. Y no sé, pero no estoy en los costos de farmacia, pero un imipenem, por ejemplo, que es un derivado beta-lactámico, pero ya muy modificado, y debe estar andando para el hospital y en los 60 mil pesos la ampolla. Claro. Piperacilina, tazobactam debe estar también en ese precio, y si son 4 por día. Bien, está claro que siempre el costo de un nuevo medicamento va a ser mayor al de un medicamento previo. Generalmente, digamos, ocurriría eso, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces los viejos antibióticos, como el TMS que estuvimos hablando, o la nitrofurantoína, vuelven a ser sensibles porque no se usaron. Claro, te entiendo. No se sobreusaron, digamos. Y una de las dificultades que tenemos es que a nivel global, mundial, no se está invirtiendo en antibióticos por razones... En nuevos antibióticos. En el desarrollo de nuevas tecnologías, digamos. La investigación sobre antibióticos se ha detenido bastante, y hoy no tenemos muchos nuevos antibióticos.
seguramente es un problema de costos, o sea, ¿para qué vamos a hacer esto si no lo vamos a poder vender? Claro. Pero bueno, también chocamos con ese problema. Bien. Bueno, la verdad es que nos ha servido la charla como para comprender el rol del comité y también de la cuestión educativa. ¿La cuestión educativa es permanente? ¿Cómo está organizado para con el personal esa actualización vinculada con las nuevas cepas a las cuales hay que estar atentos? ¿De qué protocolo hay que seguir ante determinada detección? ¿Eso es permanente? ¿Se hace? Sí, contanos un poco. Sí, todos los días nosotros, además de estar reportando al VIDA, estamos monitoreando las áreas donde te pueden estar produciendo problemas. Andrea, enfermera ESI, Andrea Pedrosa, que antes fue Mirta Vera, por cuestiones de salud no pudo seguir, recorre el hospital todos los días, rutina. Y ahí, cuando viene, me reporta los problemas a mí y los discutimos. Si tenemos, bueno, esto quiero hacer un renglón aparte porque no la nombré, reportamos a la infectóloga que es Marcela Loza. Marcela Loza es una chica para mí, pero es una doctora ya con amplia experiencia como infectóloga y además es hija de Guillermo Loza, que fue 30 años el director del INE de Mar del Plata, que fue todo uno de los infectólogos más conocidos del país y más sobresaliente. Y ella, como vive en 9 de julio, viene cada 15 días, pero bueno, nos aporta gran cantidad de información y además está siempre al teléfono. Entonces, como la infectología en general no es una cuestión de que tiene que estar presente, sino que vos le pasás los datos, nos comunicamos así. Así que nosotros todos los días tenemos una agenda y todos los días nos comunicamos con el director y con la jefa de enfermería fundamentalmente para ver en qué lado tenemos que reforzar la... O sea, son como una policía de bacterias, digámoslo, que funciona dentro del hospital y que va buscando dónde están, ¿no? Una brigada antibacteriana, claro. Como en las películas policiales está cuando el policía ha cometido un error, viene... asuntos internos, como nosotros somos asuntos internos del hospital. Claro. De hecho, no les cae muy simpático cuando caemos nosotros. Si viene el doctor García, hay problemas. Él, sí, usted no, usted siempre. Fer, creo que yo estoy... Para seguir hablando, ¿no? Hay cosas que se despiertan con las cosas que nos ha contado Rafael. Entiendo que este tipo de comité y este tipo de espacios es una cuestión, no sé si legalmente obligatoria para todos los hospitales, pero deben existir, ¿no? Me imagino. Bueno, nosotros cuando lo empezamos a hacer funcionar, que fue en 2013, en aquel momento con el aval de la secretaria de Salud, la doctora Liliana Ábalos, recordada Liliana Ábalos, fuimos el primero comité de control de infecciones en todo la región sanitaria 10ª. Mira. Ahora se está generalizando, pero debería ser una obligación de todos los hospitales. Lo que pasa es que los únicos pagos que recibimos, yo un contrato porque estoy jubilado y Andrea porque es una enfermera que la dedicaron ahí, somos después el resto colabora. No hay un presupuesto, ni pareciera que a veces no les interesa mucho eso porque les parece que no tenés que convencer a las autoridades y a los que gestionan de que es importante. Hoy por hoy, como son muy conocidos míos los que dirigen el hospital, me dan mucha importancia, porque durante muchos años funcionamos en un reducto que era un pequeño lugar al lado de la cocina.
Salíamos con olor a milanesa, con olor a... Después, ¿de dónde has venido? Le preguntaba. Claro. Tú eres del comité de infecciones, claro, ¿qué traes? Tú no has estado trabajando. Claro, la estamos comiendo. Claro. Y ahora sí nos dieron, debo decir que fue la gestión anterior, pero bueno, tenemos un despacho importante, tenemos medio de una buena, no es buena totalmente la computadora, pero nos sirve para su funcionamiento. Estamos también tratando de subir toda la información al servidor que tiene el hospital para que si pasa algo no se nos pierda toda la información. Claro. Tenemos un archivo propio, tenemos un lugar interesante. Bien. Lo que antes era el consultorio de clínica y que fue todo su vida. Mi consultorio ahora vuelve a ser mi espacio. Sí. Y viste, a veces cuesta largar. 40 y... A ver, vine en el 77, así que tengo 47 años en el hospital. Y vuelvo a mi lugar de origen. Rafa, muchas gracias por haber venido a charlar con nosotros. Al contrario, ha sido un placer. Además, es una charla distendida y de muy buena compañía que son ustedes. Gracias, Fer, como siempre. Gracias, muchas gracias. Como cada semana nos reencontraremos en una próxima entrega en el consultorio, este espacio destinado a la promoción de la educación sanitaria.